Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Ah, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe. Ah, bueno, Lady Barreto. Buenos días, Juan Pablo, buenos días. Uy, se fue Juan Pablo. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Quién Bien, más, bien, sí, señor. quién más está faltando? Denny González, buenos días. Profe, buenos días. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias, profe. Me alegro. ¿Quién más está llegando? Solo estamos 4. Hoy me faltan compañeros. Michelle, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, pónganse en video que no los veo. ¿Qué pasa con el video? Denny, Juan Pablo, Lady, pónganse en video, por favor. Aunque sea nos vemos las caras así. Bueno, Denny González, ¿estás en computador o en celular? En celular, profe. Ok. Y Lady, También, profe. pero no te vemos. Tú también te puedes conectar al video. Juan Pablo. Profe, yo sí estoy en computador, ya me voy a pasar el portátil para poner la cámara. Ok. ¿Me calientas las manos, por favor? Señorita, no te
José García, buenos días. Alexandra Guerrero, buenos días. Por favor, pónganse en video para verlos. Jorge Jaimes, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿cómo vas? Bien, profe. Bueno, me alegro. Jorge Jaimes, ahora sí lo veo. Buenos días, profe. Buenos días. Aquí estoy, profe. José García Granados. Lady Barreto, ya te estamos viendo. Julio, también Buenos te días. estamos viendo. Buenos días. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya estamos 9. Arrancamos, continuamos con lo de ayer. Y entonces nos volvemos aquí un poquito sobre todo en los negocios basados en plataformas. ¿Qué es eso de FANG y BAT? ¿Ya lo tienen claritico o no lo tienen claritico? No, profe. Ok, entonces nos devolvemos un trecito para tenerlo en... Acuérdense que ustedes tienen una tarea de todo este video. Tienen que sacar quieren sacar un mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, para el viernes. Hoy estamos a miércoles ya. Sí. Sí, profe. A miércoles, ya pasa el tiempo. Bueno, entonces, pasado mañana ya tenemos esa tareita. Entonces voy a habilitar en la plataforma el espacio para que el viernes subamos de 8 a 10 de la mañana, subamos la tarea. Bueno, o sea, tienen que llegar con la tarea. Significa murciélago en inglés, pero no estamos hablando de vampiros. Como muchos de ustedes ya conocen, FAN son las iniciales de Facebook, Amazon, Netflix y Google. Algunos analistas incluyen empresas como Apple y Nvidia. Entonces, ¿qué significa FANG? Es la unión de las empresas de un lado y del otro, ¿no? Aquí está Facebook, Amazon, Netflix y Google. Todas ahí incluyen. En esa A también está Apple y en esta N, Nvidia. Buenos días. Buenos días. ¿Quién llegó? Jacqueline. Buenos días, profe. Buenos Yelixa. días. Yelixa, ¿cómo vas? Bueno. Estamos terminando de ver el video, pero volviendo a ver un pedacito porque no estaba claro algunos conceptos de esto. Entonces, repetimos esto de nuevo. Entonces, los negocios basados en plataformas. Obviamente son las plataformas ahora que hay de las redes, ¿no? De las redes sociales. Son plataformas sobre todo para los celulares. Fíjense que la mayoría de ustedes pues tienen computador o celular y ahora uno a través del celular pues hace la mayoría de sus
de todos los temas de las oficinas, del trabajo y del hogar. Entonces se volvió un elemento fundamental y las plataformas y los softwares ahora son para los celulares, ¿no? Todos en plataformas. Se dice que actualmente el mundo de los negocios está siendo dominado por FANG y BAT. FANG significa colmillos en inglés, BAT significa murciélago en inglés. Entonces, FANG, colmillo. Pues hicieron, ¿cómo se llamaría? La sigla, pues la armaron para que tuviera algún significado. Y BAT es el Batman, el hombre murciélago. BAT. Entonces, miremos a ver qué significa cada uno. Pero no estamos hablando de vampiros. Como muchos de ustedes ya conocen, FANG son las iniciales de Facebook, Amazon, Netflix y Google. Algunos analistas incluyen empresas como Apple y Nvidia. Estas son empresas que, basados en el activo de la información y acompañados de las nuevas tecnologías, están generando grandes ingresos económicos. Creo que no es necesario dar una explicación de qué se dedican estas empresas, ya que son muy conocidos mundialmente. Por otro lado, tenemos BAT, que corresponde a FANG, pero en la versión china. Tenemos a Baidu, que se podría decir que es el Google de China, Alibaba, que es la versión china de Amazon, y Tencent, que es una empresa de tecnología que cubre muchos campos como servicios de Internet, entretenimiento, inteligencia artificial, y que últimamente se ha dedicado a comprar muchas empresas de desarrollo de videojuegos. Entonces, están las dos, FANG, que es las de Occidente, como dirían, y BAT, que serían las de Oriente, ¿no? Las de China. Está Baidu, Alibaba y Tencent. Como dato curioso, pues Alibaba fue creado por un profesor chino, pues un profesor de la China, que pues hizo todos los, digamos, lo primero que enseñaba era inglés en la China. Entonces, al principio estaba haciendo programas y software para educar a través de la red, hacer educación, pues, virtual, ¿cierto? Pero encontró que el mercado, o sea, el e-commerce, pues, no estaba desarrollado en China, ¿cierto? Él se llama Jack Ma. Y Jack Ma dijo, no, pues hay que hacer, ¿cierto? Y se dio cuenta que había otras plataformas en Occidente y dijo, no, hay que hacer definitivamente, desarrollar el e-commerce en China. Pero pues hay toda una historia de Alibaba que demuestra pues todo el esfuerzo que le tocó hacer, los fracasos que tuvo, pero persistió, insistió hasta que sacó adelante. Y Alibaba, él ya está retirado inclusive de Alibaba, porque él era obviamente el dueño, pero también después fue el director de Alibaba, pero ya se retiró, ya está multimillonario obviamente y está dedicado a la filantropía como la hacen la mayoría de los multimillonarios ahora, ¿no? ¿Sí saben qué es la filantropía? Como ayudar a la gente, profe, tener fundaciones. Armar fundaciones, ya la filantropía es pensar en el ser humano, ¿cierto? Y entonces buscar ayudar al ser humano a través de, puede ser esas fundaciones, ¿cierto? Y trasladar sus recursos. La filantropía es como cambiar la función de sus recursos para el bienestar del ser humano o ayudar las soluciones del mundo también. Las soluciones de la salud, las soluciones de la vida como tal, ¿cierto? De la contaminación. Entonces,
la filantropía empieza a buscar ese tipo de soluciones para los problemas de este mundo. Pero estos debates ya volvieron eso como gran hermano. Ya vigilan allá al que no le comporte bien, le bajan créditos. Que no le comporta el escarmiento público con cámaras y todo, ya lo graban a uno. Ah, sí, ese en China se llama el sistema Sésamo, profe, donde tienen monitoreados a todos los ciudadanos y pues depende, digamos, su apoyo al gobierno, les facilitan un crédito, el acceso a la salud. Eso ya está muy berraco allá, profe. Sí, exacto. Eso está más complicado porque pues todo el sistema de cámaras, todo el sistema 5G, todos esos sistemas de desarrollo de tecnología están para controlar y de cierta forma segmentar a la población para que tenga acceso o no a los servicios, para que tenga acceso o no a créditos. Sí, efectivamente les dan una especie de puntaje, ¿cierto? Entonces, si el ciudadano que no cumpla las normas va perdiendo puntaje, ¿cierto? Y si no tiene determinado puntaje, pues no accede a determinados servicios, lujos. Entonces, ¿por qué? Porque es un estado totalitario, es un estado controlador, pero pues estamos en un mercado libre, o sea, ellos tienen un híbrido, ¿cierto? Que es capitalismo totalitario, porque están dentro del sistema capitalista, pero son totalitaristas porque el Estado es el que sigue dominando y manejando todo en la China. No se hace nada si no es aprobado por el Estado. Y obviamente una de las cosas que tienen, digamos, de Oriente y sobre todo en China, pues es que controlan mucho a sus ciudadanos. Hay unas, inclusive desde hace muchos años, por el tema de la sobrepoblación, también obviamente les obligaron por temas de Estado, no podía tener más de un hijo cada familia, ¿no? Entonces, sí ha sido un tema restrictivo. Y ahora con todo esto, se han oído del famoso chip. Ahora están, dizque, para Occidente, tratando de encontrar un famoso tema de incorporar un chip a todos los ciudadanos, un chip controlador, un chip que hablan de que es el chip que reemplazaría la cédula, que reemplazaría, digamos, toda la información, estaría dentro de cada individuo, y ese chip estaría controlando obviamente los signos vitales de cada ciudadano, de cada persona, y uno tendría acceso a través de su celular a entender cómo están sus órganos, cómo están bueno, podría ser un tema hasta interesante en ese sentido, en el tema de la salud. Entonces, Profe, señor. eso creo que ya lo presentaron, ¿cierto? Sí, ahí Lo todo presentó Elon Musk, si no estoy mal. ¿Señor? Lo presentó Elon Musk. Sí. Y Elon Musk lo presentó y también hablan de que pues detrás de eso está Bill Gates, obviamente, ¿no? Están ahí en el famoso chip. Entonces, pues, fíjense que está saliendo una cantidad de tecnologías, una cantidad de posibilidades que tienen, como todas las cosas tienen, digamos, si se utiliza para el bien, pues puede ser muy interesante, puede ser algo muy bueno. Pero si se utiliza para el mal y para tenerlo a uno, como dicen, monitoreado, controlado de una forma u otra, pues puede ser, pues inclusive eso invade la privacidad del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, Elon Musk lo presentó, pero eso por constitución en Estados Unidos particularmente está prohibido porque violaría la privacidad del ser humano. Pero finalmente terminan haciéndolo muchas veces. El tema de las cámaras también viola la privacidad del ser humano, pero hay cámaras por todos los Estados Unidos y están grabando permanentemente todo lo que hacen los ciudadanos. De cierta forma sería violación de la privacidad, pero es parte de un tema de seguridad nacional. Entonces ya cambió la prioridad, ¿no?
Entonces, como es un tema de seguridad nacional a raíz de lo del 911, o sea, el septiembre 11, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de las Torres Gemelas, por el tema de terrorismo, entonces cambió el chip, ahí sí también cambia el chip. Entonces dicen, no, por temas de seguridad nacional tenemos que controlar, revisar, poner cámaras, y ahora están con lo del chip, siguen por ahí. Bueno, entonces fíjense que hay tecnologías interesantes, pues por ejemplo estas plataformas son temas interesantes, pero pues la base de datos, por ejemplo, me imagino, la base de datos de todos estos grandes plataformas, sobre todo Facebook, acuérdense que ha tenido toda una serie de cosas, ellos hablan de hackeos, pero los otros hablan de que les han vendido información de todos nosotros los ciudadanos que estamos incorporados ahí, han vendido información de lo que nosotros hacemos, de lo que nos gusta, de nuestras preferencias como consumidores sobre todo, y eso se vende a grandes cadenas de supermercados, a proveedores, a pues grandes fabricantes, y entonces, por decir Y uno ni algo, tiene que estar buscando. Uno deja el celular ahí en apagado y habla de pelota de basquetbol y después sale propaganda de compre todas de basquetbol. Sin uno tener que buscar, sino ya lo vieron y ya. sí, efectivamente, y cuando tú haces búsquedas, por ejemplo, en Google, si tú haces búsquedas en Google de alguna otra cuestión y pones tu email, no sé si te ha parecido, lo que estabas buscando en email, en el Google, en tu email te aparecen a veces, en el Gmail, te aparecen al lado, ¿no? Te aparecen lo que estabas buscando, de pronto propagandas de eso, del negocio que estabas buscando. Entonces, por ejemplo, yo cuando empiezo a mirar todo el tema de carbón, por ejemplo, entonces me aparece minería, me aparece eh, todo lo que es productos de Alibaba allá o productos de Amazon, pero de carbón, vendiendo carbón, cosas de ese estilo. Entonces, pero es porque lo tienen a uno ya perfilado, identificado el perfil del consumidor de uno, lo tienen ahí pues a raíz de todo lo que uno hace, todas las búsquedas que uno hace. Y todo eso se llama, de estas tecnologías, es la famosa Big Data, el análisis de Big Data, análisis de Big Data. Porque obviamente Google es una de las mayores plataformas del mundo también. Acuérdense que ustedes entraba uno a Google y todo es gratis, ¿no? Pero ese costo es el de la información, de todo lo que usted hace, y le crean su propio perfil. Y entonces usted tiene su perfil como consumidor, como productor, y por eso también saben si usted está gastando más tiempo en el tema de salud, si usted está gastando más tiempo en el tema del virus, sabe si usted, o sea, todo lo tienen perfilado perfectamente. Entonces, ahí el costo es la información, y esa información se vende. Por ejemplo, cuando uno ve los temas financieros, vea lo interesante de esto, cuando hay fusiones y adquisiciones de los grandes bancos, lo que muchas veces dice uno, no, eso ¿cómo hacen para fusionar esos dos bancos? No, lo que realmente se vende o lo que se está trasladando de un banco a otro es la base de datos de los clientes. Esa es la información importante, relevante, con su perfil de riesgo. Ese es el perfil de riesgo de los clientes, y obviamente eso es lo que se traslada, es la información ahora. La información es lo que vende, es lo que cambia, es lo que se transmite, se hace negocios realmente vía información. Es la calidad de esa información y la aplicación de esa información. Entonces, por eso las grandes empresas como Google, pues utiliza esa, digamos, esa estrategia que es todo gratis, pero lo que está haciendo es dándole a uno un perfil para venderle esa información a, a muchas empresas, inclusive a países, ¿no?
hablaron también, por ejemplo, de lo que hizo esta empresa en la época de las elecciones en Estados Unidos de Donald Trump, ¿cierto? Que alguien creo que me había comentado eso, tal vez Julio, ¿cierto? Ah, sí, 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 que es de Rusia. Y algo Exacto. también con Facebook que llevaron a juicio al Zuckerberg, al Senado o algo, porque Sí, usan los datos, sí. Pero salió exacto. libre, sí. Sí, terminaron apoyando todo el tema porque acuérdense que es un tema de monopolio, ¿no? Y que Facebook, pues obviamente ha apoyado, pues y Mark Zuckerberg y todos los, digamos, los grandes, cuando apoyan, que eso es como en todos lados, ¿no? Aquí, aquí los grandes también apoyan las candidaturas, apoyan a los candidatos presidenciales y pues obviamente de una forma u otra hay complacencia y hay ayuda política y esa es la retribución política para el mantenimiento de los bancos, para que los bancos ganen aún más, ¿cierto? Porque esa es la retribución, ¿no? La estabilidad. Y hay leyes inclusive que se hacen, que eso es lo que se llama el famoso lobby, para apoyar los monopolios en el trasfondo siempre político. Muchas veces, muchas leyes siguen protegiendo estos monopolios. El caso Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia, clarísimo, del Grupo Santo Domingo, del Grupo Ardila Lule, están metidos en muchos negocios, pero pues están generando trabajo también, más sin embargo, e inclusive le apuestan a veces a los dos bandos, ¿no? El que gane entonces, pero le apuestan a veces a los dos bandos, a los que se están lanzando y le dan apoyo económico tanto al uno como al otro. Eso ha pasado y seguirá pasando. Y hasta de apoyos internacionales de grandes empresarios y multimillonarios internacionales que quieren influenciar en la economía y en la política de ciertos países. Entonces, por ejemplo, ya se sabe que, y aquí está el hijo de George Soros, un multimillonario de banca, de empresa, que pues obviamente salió de Estados Unidos, pero pues está radicado en Europa y tiene negocios pues alrededor del mundo y se sabe que es el que está apoyando económicamente pues como dicen, al área, a la línea, al ala socialista de Colombia. Entonces, que tiene apoyo a la alcaldía de Bogotá, a la alcaldesa, pues como tal, que tiene apoyo al señor Petro y que está apoyando, y por eso el hijo de George Soros se ha reunido con la alcaldesa, se ha reunido con Petro, o sea, con el ala izquierda socialista, pues, de Colombia. Entonces, obviamente, esos apoyos internacionales, pues, obviamente le dan fuerza, le dan competencia en un tema político y para Estados Unidos también pasó, y lo que pasó, ya lo habían nombrado por ahí, Julio, pues el tema de Rusia, que apoyó por debajo de cuerda a Donald Trump y que le ayudó a ganar las elecciones. Entonces, toda esta tecnología, que ahora es manejo de la información, ¿cierto? Es la que llamaríamos la tercera revolución industrial, pero con todas estas plataformas, con todas estas redes, pues ya estamos en plena transformación digital de la información y estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos en plena cuarta revolución industrial y se siguen desarrollando todas estas tecnologías, todas estas plataformas y sobre todo basadas en la información.
Aquí lo que más nutre, digamos, como si fuera la electricidad, la que hace transformar esta información, se llama la inteligencia artificial. Es decir, la automatización unida con la inteligencia artificial, pues está dando robots inteligentes, el machine learning, es decir, las máquinas que aprenden, y se está dando lo que hablábamos tal vez ayer, unos momentos muy importantes, porque pues ya hay robots que están generando, digamos, sus, obviamente son algoritmos todavía que están aprendiendo, ¿cierto? Sí, cuéntenme, ¿quién decía? Sí, señor, sí. Lo del Google, la llamada que imita la voz humana. Y que imita la voz humana. Y hay robots ya, hay una robot, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa robot? Que ya prácticamente la han hecho Tiene nacionalidad saudí y le dieron la nacionalidad. Exacto, y le dieron nacionalidad. Ya, inclusive. ¿Cómo se llama la robot? No se me olvidó. Sofía, ¿no? Creo que es Sofía. 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 Y le han hecho ya entrevistas. Will Smith, varios han estado hablando con ella y tiene ya respuestas muy lógicas, muy humanas, ¿no? Bueno, entonces está aumentando esa capacidad, ¿cierto? Para llegar al momento de lo que llamamos, ya les había contado yo, y ese es el momento de la singularidad. Está en esa película de Yo Robot, ¿cierto? Con Will Smith. Y ahí hablan de ese momento de la singularidad que ya a esa época pues ya pasó precisamente, y entonces los robots ya están tomando pensamiento propio. O como el Terminator, ¿no? Como los Terminator. Sí. Sí, o el Matrix. También Matrix, sí, también tiene parte de todo ese tema de la singularidad. Bueno, muy bien. Entonces sigamos aquí. Como Fan y Bad basan su negocio en el poder de la información y de las nuevas tecnologías, y estas están desplazando a las grandes empresas tradicionales. Si es que recordamos un poco la historia, en los años 80 las empresas más grandes de tecnología a nivel mundial eran IBM, HP, Panasonic, Xerox, etc. Eran empresas que se dedicaban a vender hardware, es decir, o sea, hardware más que software, ¿no? Ahora lo que más se vende es realmente el software. Productos electrónicos. Eran empresas que tenían grandes fábricas en donde construían sus productos. En los años 90 la situación era similar. Aunque las posiciones habían cambiado, las grandes empresas de tecnología eran aquellos que diseñaban, construían y vendían productos de hardware. Sin embargo, desde que inició la industria 4.0, el mercado de tecnología ha cambiado tremendamente. En 2015, las 10 empresas de tecnologías más grandes del mundo eran Apple, Microsoft, Google, China Mobile, Facebook, Verizon, Alibaba, Oracle, Tencent y Samsung. Como pueden darse cuenta, solamente 2 empresas se dedicaban a diseñar y vender productos de hardware, que son Apple y Samsung. Y solamente una de ellas mantiene fábricas de producción, ya que Apple terciariza la fabricación de sus productos como iPhones y iPad. Como pueden darse cuenta, ya las empresas que se dedican al negocio del hardware han sido desplazados por aquellas empresas que han creado sus negocios en base a plataformas tecnológicas. Y esto se hace todavía más notorio en la actualidad. Según los datos de mayo del año pasado de la revista Fortune, las 5 empresas de mayor valor en la Bolsa de Valores de Nueva York eran Apple, Amazon, Google, Microsoft y Facebook. Y no estoy hablando solamente de empresas de tecnología. Bueno, pero eso ya subió y cambió, ¿no? La mayor empresa, si miremos el ranking, a ver, por Google, ¿cuál aparece el ranking que haya hecho, por ejemplo, la revista Fortune o la revista Forbes, que normalmente tiene todos esos temas? Entonces, si lo miramos en Google, ¿cierto? Vamos a encontrar
que la empresa que más está facturando, la empresa más grande del mundo actualmente es Amazon, ¿cierto? Que con esta pandemia inclusive creció aún más, ¿cierto? Y subió Google también y ha vuelto a subir, pero sobre todo, y Apple ha bajado un poco ahí. Ya fue casi solo el goodwill, ¿no? Sí, la Aunque marca. también es por el sistema de seguridad de sus celulares, que es casi infranqueable. Exacto, el que no tiene forma pues tan fácil de hackearlo versus su principal competencia en smartphones, que sería Samsung, que ahora Samsung ha crecido y Huawei o Huawei, como le quieran llamar. Pero hay También. un montón, ya hay más de 10 empresas chinas de celulares. Uno va viendo propaganda que llega a Colombia y después llega otra Colombia. Entonces, ¿no? Sí, está. Y en ese ranking ya llegaron dos empresas chinas, ¿no? ¿Cuáles? Huawei, que es la de celulares, y ella también se dedica a lo que es telecomunicaciones, y es WeChat, que es como el WhatsApp chino. Exacto, que es con el WhatsApp chino. Y también está en todo el tema de las famosas redes 5G, ¿no? Ellos son de los que están ahí en esa instalación de redes 5G, ¿cierto? Entonces, que ese es otro tema, ¿no? De tecnología fuerte, pero dicen que todas esas antenas, pues como son tantas antenas ahora y son de bajo, digamos, de baja colocación, es en los edificios, pero va a ser mucho más rápida la comunicación, ¿cierto? Se va a triplicar o a casi duplicar, es decir, casi 10 veces más la velocidad, por ejemplo, de bajada de un video o lo que sea. Si antes se demoraba, vamos a poner un minuto, pues ahora va a ser en un segundo. Entonces, una cosa brutal, ¿no? O en 2 segundos. Entonces, una cosa que va a aumentar la velocidad de carga y descarga de software y de programas, pero esas redes se están hablando también de que son lo mismo que el Wi-Fi, porque ese es Wi-Fi más rápido, pues, y ya existe, obviamente tenemos el Wi-Fi, pero este Wi-Fi y las ondas del Wi-Fi a veces generan problemas, obviamente, en las redes digamos, neuronales de los seres humanos y obviamente en el sistema nervioso de los seres humanos. Por eso está comprobado que los animales no les gusta el Wi-Fi y los animales normalmente se alejan de donde son los focos de Wi-Fi. Los perros, por ejemplo, no les gusta estar cerca de eso porque emite muchas señales, muchas ondas, ¿cierto? Muchas ondas energéticas que, pues obviamente traspasan muros, y si traspasan muros, pues también traspasan obviamente el cuerpo humano. Entonces eso genera problemas, digamos, inclusive problemas de salud. Y por eso hay otra teoría, ¿no? Una teoría hasta conspirativa. Hablan de que quieren incorporar todo el 5G, pero para dominar al ser humano. Pero bueno, esas son teorías de conspiración, tampoco creo que sea así. La tecnología, como les he dicho, mientras sea bien utilizada, pues es positiva, pero si es mal utilizada, tendremos obviamente otras problemáticas. Bueno, entonces estamos Amazon, ¿cierto? Amazon ya crecido y más con la pandemia. Sino que estoy hablando de empresas de todo tipo. Es decir, las empresas que crearon plataformas tecnológicas están generando mucho valor que las empresas tradicionales como las financieras y las petroleras. ¿Pero qué significa tener un negocio basado en plataformas tecnológicas? Para explicar de una manera más sencilla este concepto, vamos a basarnos del mercado de apps de videojuegos. Muchos deben conocer a la empresa Supercell.
es la empresa que creó el juego llamado Clash of Clans. Este juego fue un éxito rotundo a nivel mundial e hizo que esta empresa generara un ingreso de 2.110 millones de dólares en 2017. Y esta no es la única empresa de videojuegos móviles que ha generado muchos ingresos. Por ejemplo, en 2017, la empresa King tuvo un ingreso de 2.000 millones de dólares, Ho de 1.500 millones de dólares, Machine Zone 1.100 millones de dólares y así continúa la lista. Como pueden darse cuenta, las empresas de videojuegos para móviles están generando grandes cantidades de dinero. Pero aquí una pregunta. Cuando ustedes compran un juego para un dispositivo móvil, ¿lo hacen directamente con la empresa que desarrolló el juego? La respuesta es no. Lo hacemos a través de Google Play y App Store de Apple. Que esas son las que están dominando todo el mercado, ¿no? Son las dos. Hacen un lío con un juego de moda, que el Fortnite, que le pedían $30 por cada, entonces ellos no queremos pagarles más, entonces lo retiraron de estas dos. Ellos les toca aparte ahora hacerle, porque ya están cansados de que les sacaran esa tajada solo por que estén ahí. Solo por estar ahí. Y es que es un porcentaje fuerte, que es el 30%, ¿no? Bueno, aquí lo van a explicar. Dependiendo de si tenemos un teléfono Android o un iPhone. Es decir, a pesar de que los videojuegos son desarrollados por diferentes empresas, estas son distribuidas a través de los mercados de Google y Apple. En otras palabras, a pesar de que Google y Apple no desarrollan ningún videojuego, todo el mercado de los videojuegos móviles son prácticamente controlados por estas dos empresas. Cuando ustedes desean descargar un juego pagado o cuando desean comprar moneda virtual de un juego, no lo hacen directamente con el desarrollador del videojuego, sino que lo hace a través de Google Play y App Store. Obviamente, Google y Apple no entregan este servicio de manera gratuita. Adivinen cuánto cree que cobra Google y Apple por entregar este servicio a los desarrolladores de los juegos. ¿El 10% de las ventas? ¿Tal vez el 20%? No. Google y Apple cobran el 30% de todas las ventas que ocurren en estos mercados. Es decir, si una empresa vendió 1.000 millones de dólares, esto significa que Google y Apple se llevaron 300 millones de esas ventas. Google y Apple, por tener esta plataforma tecnológica llamada Google Play y App Store, se están llevando el 30% de ventas de todas las empresas que venden algún tipo de videojuegos y aplicaciones para móviles. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? En 2017, el App Store de Apple tuvo un ingreso neto de 38.500 millones de dólares, mientras que Google Play se llevó 20.100 millones de dólares. Como pueden ver, estas empresas, por haber creado esta plataforma tecnológica compuesta de un sistema operativo para móviles y de un mercado de venta de aplicaciones, se están llevándose el 30% de todo el mercado. Y este es el poder del negocio basado en plataformas. Y Google y Apple no son los únicos. Existen muchos más ejemplos. En caso de Facebook, por haber creado una plataforma de redes sociales en donde las personas comparten información, está generando 40.654 millones de dólares anuales. Es decir, Facebook está generando grandes cantidades de dinero gracias a la información que nosotros estamos subiendo diariamente. ¿Quién hubiera pensado hace algunas décadas atrás que un sitio web de compartición de información personal se convertiría en una de las 10 empresas más grandes del mundo? Y los ejemplos de negocios basados en plataformas continúan. Tenemos la plataforma de comercio electrónico llamado Amazon, que está generando 177.800 millones de dólares anuales. Tenemos a Airbnb. Bueno, Airbnb sí desafortunadamente ha tenido una caída a raíz de todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ha tenido problemas, pues no ha salido totalmente del mercado, pero pues como es un tema de reemplazo de hoteles y es un tema de turismo, básicamente, entonces ha tenido problemas a raíz de la pandemia. Que se ha convertido en la cadena de hoteles más grande del mundo sin contar con bienes raíces propios. Y está generando más de 2.000 millones de dólares anuales. También tenemos a Uber,
que se ha convertido en la cooperativa de taxis más grande del mundo sin tener ningún taxi, y está generando más de 3.700 millones de dólares anuales. Netflix es otro ejemplo. Esta empresa se ha convertido en el mayor proveedor de películas y series de televisión del mundo y está generando grandes ingresos económicos. Ahí hay una historia de cómo se hizo grande Netflix para de pronto que la vean, está en YouTube. Puede ser bien interesante. Una de las anécdotas de eso es que cómo nació, ¿no? Quebrar a Blockbuster, ¿no? Cómo nació la idea, exacto. Y entonces, y era el dueño pues de Netflix que fue y aburrido de Blockbuster, ¿no? Entonces empezó a diseñar el sistema de streaming, es decir, a través de internet. Pero antes era, en físico era que llevaban la película, el mensajero, así como el domicilio de la película acá, no como antes que uno le tocaba llevar el cassette hasta el sitio del depósito de Blockbuster para devolver el cassette. Para devolver el cassette. Y entonces ellos arrancaron, Netflix pues arrancó al principio, pero eso fue debido a una de las famosas multas que le pusieron a este hombre, precisamente por no devolver a tiempo los videocassettes. Y ahí fue donde se le ocurrió la idea de que debe haber alguna fórmula más fácil, pero por la red, por internet. Pero pues nadie se le había ocurrido específicamente porque no daba el ancho de banda, muchas cosas. Entonces él empezó a desarrollar el tema y le ofreció a la misma Blockbuster que fuera socia de Netflix y no quisieron y se quebraron, vea, los quebraron, vea cómo es la vida, ¿no? Entonces, y no visionaron que ese era el futuro. Entonces, cuando hay que revisar precisamente en temas de tecnología, están cambiando y hay que revisar para no quedarse uno atrás, estar siempre pendiente de la innovación tecnológica. Y estos no son los únicos ejemplos. En el mundo entero, muchas empresas están creciendo rápidamente basando sus negocios en plataformas tecnológicas que unen a partes interesadas, como proveedores con consumidores. Otra de las tecnologías de la industria 4.0 que está cambiando el mundo es el Internet de las cosas. Si el Internet tradicional y el negocio basado en plataformas conectaban personas con otras personas, el Internet de las cosas conectará a personas con dispositivos y dispositivos con otros dispositivos. Por ejemplo, muchos de nosotros contamos con parlantes inteligentes como Amazon Echo o Google Home en nuestras casas. Y estos aparatos nos permiten controlar diferentes aparatos como los focos inteligentes. En este momento, podemos dar instrucciones simples como el encendido y apagado de los focos. Pero muy pronto se va a poder realizar más cosas. Supongamos que el foco tiene una vida útil de 10.000 horas y ha estado encendido por 9.500 horas. En este caso, el foco se da cuenta que está por terminar su vida útil y se conecta con Amazon Echo para hacer el pedido automático de compra de un nuevo foco. El dueño de la casa, al recibir el nuevo foco de la tienda de Amazon, entenderá que un foco de la casa está por quemarse. Como se dan cuenta, los sistemas de Internet de las cosas van a permitir que los diferentes dispositivos se comuniquen unos con otros, con la finalidad de lograr la automatización de diferentes procesos y entregar una vida más confortable a las personas. Se dice que para el año 2020 vamos a tener aproximadamente 4.000 millones de personas conectadas en Internet y que vamos a tener entre 30.000 a 50.000 millones de dispositivos conectados en Internet. Eso obviamente la pandemia lo aceleró y definitivamente yo creo que imagínense cómo están las redes, ¿no? De los diversos países. Y obviamente plataformas de comunicación como Zoom, pues crecieron también a unos niveles, se volvió multimillonario el que hizo Zoom, ¿cierto? Entonces, esas nuevas tecnologías son las que hay que estar uno pendientes. Acuérdense que estamos en un ciclo
bajo, estamos de recesivo, y ese es el ciclo en el que hay que invertir. Por ejemplo, si hay liquidez, invertir en acciones de ese tipo de empresas, ¿no? Las empresas innovadoras. Eso es lo que hace Warren Buffett. Aunque esto es la Internet de las cosas como para los de primer mundo. Esto por acá todavía no los... Porque, por ejemplo, uno va al PriceMart y esta aspiradora robot vale $1.000.000. Entonces, si todavía no... Sí, todavía está muy costoso, ¿no? Está muy costoso el Internet de las cosas. Ya hay para abrir la casa, el portón de la casa también. Eso lo estaban vendiendo en Home Center para monitorear, obviamente, por ejemplo, los hijos, las famosas cámaras por Internet. Eso ya se da, ya existe. Las cafeteras inteligentes también. Digamos que, sobre todo se ha implementado, sobre todo para el tema de seguridad, ¿no? El Internet de las cosas. Entonces, el reloj y toda esta comunicación de los diversos dispositivos, ahí está, por ejemplo, el iPhone, con el iPad, con el reloj, con el iWatch, ¿cierto? Todos tienen intercomunicación, entonces, y puede uno manejar una llamada ahora al estilo de esas caricaturas. ¿Se acuerdan que era Dick Tracy? De aquella época, hace muchos años, había una caricatura de Dick Tracy. El reloj. Del famoso reloj. Entonces ahora eso ya se dio, eso ya es una realidad, ¿no? A través del iWatch. Uno puede hablar ahí de la llamada, cogerla y hablar. Pero sí, todavía sigue siendo un poco costoso para Colombia. Se están empezando a traer cosas. Los asistentes, por ejemplo, que se han masificado bastante en Estados Unidos, los asistentes personales o los asistentes inteligentes que llaman, ¿cierto? Como Alexa y el de Google, y bueno, estos asistentes personales, pues ya han llegado, hay unos que están llegando aquí a Colombia, pero pues todavía son costosos, como dice No Julio. quiera ya. Chao. Alexandra Guerrero, cuéntame. ¿Qué pasó? Se le abrió la cámara y no dijo nada, Alexandra. Bueno, entonces... Pero está aplicado en los carros, que uno ya ve, acá ya llegan carros que se abren solos, pues ya sin llaves. Ya sin llaves y con y también con solamente la huella, ¿no? O sea, digamos, identifica que uno es el dueño con la huella digital. Hay unos, al principio venían con código para abrirlo, pero ahora es con la huella. Y también con la voz. Hay también con la voz, o sea, con telecomando. Profe, y ese avance va muy relacionado también al 5G, porque por lo que he visto, por ejemplo, Tesla tiene un sistema de manejo automático en donde pues el conductor se puede relajar, por decirlo así. Sí. Pero él reconoce los demás carros es por sensores, y lo que se espera con el 5G es que todos los autos se estén conectados pues a esta red y que se tengan pues así la información en tiempo real, y pues así se pueden evitar accidentes y todo eso. Y pues el ser humano va a dejar de manejar. E incluso decían que muchas profesiones que ahorita vemos comunes, por ejemplo, los taxis en 10 años, pues con esta tecnología se pueden ver perjudicadas, ¿no? Si no es que Claro. extintas. Claro, porque entonces ya, pues el taxista no va a existir, ¿cierto? Porque es el carro autónomo que lo recoge a uno y listo. Pero lo que digo son primer mundo, por ejemplo acá, ejemplo, en tercer mundo, el taxi automático queda parado solo y los ñeros, uy, se lo desvalían. No, acá no. Peligro, ¿cierto? Siempre pensando en la maldad, profe. Va a tocar que cada carro venga con un Robocop. Así, entonces cada carro es con Robocop incorporado. O con un Terminator incorporado. Para Colombia los Terminator, no Robocop. Con un John Travolta, profe. Ok. Bueno. Toda esta infraestructura va a generar aproximadamente 4.4 zettabytes de datos. Y esto es mucha cantidad de datos. Esta situación ha permitido... Esos zettabytes ya es algo que estamos hablando del famoso Big Data, ¿no?
Entonces, y estamos en pleno 2020. Esto lo hicieron en el video en 2017 y ya estaban calculando esa información para esta época. O sea, en 3 años ya se cumplió y creo que lo superó. Deberíamos corroborar, voy a ver si corroboro estas cifras y les cuento mañana. Quiero que se cree el siguiente paradigma de la industria 4.0, que es el de Big Data e inteligencia artificial. Según un artículo de la revista The Economist, en este momento, el recurso más valioso del mundo no es el petróleo, sino que son los datos. Hace referencia a que las empresas que acumulen y procesen la mayor cantidad de datos va a dominar el mundo de los negocios. Y esto ya está pasando. Las empresas que manejan grandes cantidades de información como Google, Microsoft, Facebook y Amazon se han convertido en las empresas más importantes del mundo. Se dice que el 90% de los datos que existen en el mundo fueron creados en los últimos 3 años, y esta gran cantidad de datos no servirían de nada si no son procesados. Y obviamente, como son muchos datos, es imposible ser procesado por los seres humanos. Y es aquí donde aparece la inteligencia artificial. El doctor Andrew Ng, gurú del área de la inteligencia artificial, indica que esta tecnología será como la nueva electricidad. Indica, como la electricidad transformó al mundo en la segunda revolución industrial, la inteligencia artificial transformará al mundo en esta era. Él indica que las tecnologías de inteligencia artificial como el Deep Learning es el motor que puede impulsar al cohete, pero también indica que el motor requiere de datos, que es el combustible que permita generar su energía. El Machine Learning y la inteligencia artificial ha tenido un progreso muy importante en los últimos años, gracias a los datos generados. Como ejemplo, podemos mencionar el área de análisis de imágenes. En 2012, se dio inicio el proyecto de Deep Learning con la participación conjunta del equipo de Dr. Ng y Google. Se utilizaron 16,000 procesadores para tratar de crear un modelo que permita reconocer perros y gatos. Se utilizaron 10 millones de videos de estos animales para realizar el aprendizaje. Una vez construido el modelo, esta se demoró 3 días para comenzar a reconocer a los gatos. El proyecto no terminó allí. Los algoritmos fueron mejorándose. Ya en 2014 se podía reconocer otras imágenes. No tan bien, por cierto, ya que tenía algunos errores en imágenes complejas. Pero un año después, el reconocimiento de las imágenes era mucho mejor. Ya casi no tenía fallas de reconocimiento al interpretar el contenido de las fotografías. La inteligencia artificial también se lo ha aplicado en otras áreas. Por ejemplo, el sistema AlphaGo, que fue creado por la empresa DeepMind de Google, ha podido vencer a los másters del juego oriental llamado Go. Esto fue un hito muy importante de la inteligencia artificial, ya que por la complejidad del juego se creía que era imposible que el computador pudiera ganar a un jugador profesional. Últimamente, AlphaGo ha alcanzado un nuevo logro. Ha podido ganar a un jugador profesional del popular videojuego llamado StarCraft. El uso de la inteligencia artificial se está extendiéndose rápidamente. Por ejemplo, el sistema llamado Watson de IBM está siendo aplicado en la medicina, específicamente en el campo oncológico. Actualmente, Watson es capaz de detectar los diferentes tipos de tumores más eficientemente que los médicos más reconocidos en el área. También se está aplicando en la parte financiera. Por ejemplo, el sistema de la empresa llamada Kensho terminó en 30 minutos el trabajo que le costaba un mes a un analista de Goldman Sachs que ganaba $35,000 por mes. Como pueden darse cuenta, la inteligencia artificial y el análisis de datos está cambiando de gran manera al mundo de los negocios. Y estas no son las únicas tecnologías que nos trae la industria 4.0. Otras tecnologías como los carros autónomos, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, las comunicaciones 5G y la genética van a cambiar profundamente nuestros estilos de vida y la forma de hacer los negocios. Además de los nuevos paradigmas y tecnologías, la industria 4.0 nos trae un nuevo cambio, que es la aparición de nuevas culturas digitales. Se dice que estamos viviendo la era de los Homo sapiens.
Los Phono sapiens son aquellas personas que están acostumbradas a utilizar los dispositivos móviles todo el tiempo. La mayoría de ellos son millennials o de la generación Z. Bueno, ¿cuáles son los millennials y cuáles son la generación Z? ¿Ustedes qué son? Nosotros somos generación Z, profe. ¿Por qué? ¿De qué año naciste? Yo en el 2002. Ah, sí, señor. Tú sí eres, ya estás, ya se puede decir que eres generación Z. Bueno, aunque hay unos que están hablando de que la generación Z propiamente, los millennials podrían llegar inclusive hasta el año 2005 y del 2005 para acá, todos los que hayan nacido del 2005 para acá serían la generación Z. Pero pues como ustedes son tan jóvenes, siguen siendo, digamos, clasificados entre todos los Phono sapiens, serían los Phono sapiens. O sea, todos aprendieron a utilizar, el primer juguete pues fue el celular del papá y la mamá, celular inteligente, ¿no? Hay algunos que pues hasta ahora tienen su celular también, ¿cierto? Pero ahora todos los niños de la generación Z normalmente tienen acceso ya a un celular y papi ahora a un smartphone, es decir, no al celular cualquiera, sino a un smartphone. Entonces, los Phono sapiens son los nacidos en las últimas 3 décadas. Estamos hablando de 1990 al 2000, del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020. Son 30 años. Entonces, los que hayan nacido del 2000, de 1990 al 2000 también clasificarían dentro de esta tecnología dentro de los Phono sapiens. Es decir, son quienes nacieron en las últimas 3 décadas. Estas personas se caracterizan por haber nacido en la era digital y manejan muy bien las últimas tecnologías. Si usted va a una reunión de amigos y actúa de la siguiente manera, se puede considerarse un Phono sapien. Estamos viviendo una era en que no dejamos nuestros teléfonos en ningún momento. Un estudio realizado por el Buró de Publicidad de Internet indica que el 75% de las personas en Estados Unidos usan un dispositivo digital mientras ven la televisión. Es decir, que en todo momento estamos buscando información en Internet. Y esta dependencia de los seres humanos hacia los dispositivos digitales ha permitido que nazcan nuevas culturas. Un ejemplo de esta nueva cultura son los YouTubers. Actualmente, la actividad de YouTuber es considerada como una profesión seria. La popularidad de esta profesión ha hecho que muchos se involucren en la actividad de publicar videos de todo tipo. Tenemos YouTubers que transmiten partidas de videojuegos, también existen YouTubers que transmiten lo que comen, también tenemos videos de sesiones de maquillajes, realmente existen YouTubers de todo tipo. Y muchos dirán, ¿qué tan importante puede ser esta tendencia? Les comento que es muy importante. Por ejemplo, la mayoría de los millennials de la generación Z y de la generación Alpha pasan más tiempo viendo videos en línea que por televisión. Y esta situación ha permitido crear un mercado económico realmente grande. Por ejemplo, el youtuber Daniel Middleton gana aproximadamente 16.5 millones de dólares anuales solamente de publicidad en YouTube. De manera similar, Evan Fong gana unos 15 millones de dólares anuales siendo un youtuber de videojuegos. Se dice que en 2017, los 10 youtubers más famosos del mundo se llevaron a su bolsillo más de 70 millones de dólares por ingresos de publicidad. Como se dan cuenta, el mundo del youtuber se ha vuelto toda una industria de entretenimiento. El mundo de los youtubers. Aquí, ¿cuáles youtubers tenemos en Colombia? A ver, de los que ustedes saben, ¿cuáles son los? En Colombia no hay que todo el mundo es mexicano. Sí. Pero en Colombia hay unos youtubers, ¿no? Conocidos. ¿Cuáles son? El profe ¿No? Julio. Ah, sí, profe. ¿Cuál? Legendario. ¿Cuál? Julio, profe.
Julio, El youtuber. José. Julio, profe, el de las matemáticas, profe. Ah, bueno, sí, sí. Ah, sí, Sí, es decente, sí. el profe Julio. Pero digamos de los otros, ustedes han visto la tal EPA Colombia. No, pero no, es que no, qué No, horror. ¿Usted qué No, está hablando? No. Habla pero mal de nuestra imagínense, sociedad. eso lo han llamado es que youtuber. Bueno, es un señor gay, no sé cómo le llamen, un joven gay o algo así. Que Julio, sí es conocido. está la, Mm. bueno, entonces de colombianos está la Luisa Fernanda, María Fernanda, ¿cómo se llama ella? Sí, Fernanda, profe. Luisa Fernanda. Sí, pero pues, bueno, pero los conocidos que ya es un youtuber, Daniel Samper, ¿no? sí, un youtuber de 40 Ah, años. sí, también. ¿Quién Él más? se metió primero como haciendo el chiste, como burlándose y ahora sí lo cogió en serio. Ahora lo cogió serio, sí. Ahora sí es youtuber de profesión. Porque empezó a facturar en serio. Así no, no. Exacto. O si no, no hubiera seguido en lo mismo. Está facturando en serio, criticando a diestra y siniestra todo lo que hace el gobierno. Entonces, le ha funcionado, ha hecho parodias y cosas y canciones y de todo. Entonces, eso le está funcionando. ¿Y quién sabe algo de esta niña María Fernanda? ¿Qué hace esa niña? O Luisa Fernanda. El novio le murió por el balazo. Un problema por promocionar En productos vez de novio. Andrés, sí. Pero ella se dedica como a promocionar cosas en las redes sociales, profe. Gana bien. Creo que por promoción de un producto ella cobraba como 17 millones. O 7 millones, no me acuerdo. Pues si ya factura todo eso. No está muy informado. ¿Usted es fan de ella, José? Sí, profe, por ahí va la cosa. Ella hace Pues videos de era, maquillaje también, ajá. sí, profe, eso era lo que se decía, que ella cobraba 17 millones por una publicidad. O no, por publicidad no, sino como, sí, bueno, por subir un post a sus redes sociales. Pero ella es como comunicadora también y creo que, Y lo que bueno, llaman, sí, hace todo tipo de contenido. y lo que llaman influencer, ¿no? Por eso es que les pagan, como son influencers, es decir, lo que pongan en su red, lo que promocionen en su red, pues se va a comprar más. Entonces, por eso es que los llaman youtubers influencers, es decir, que tienen una influencia en su mercado de, ahí cómo se mide, es un tema de likes, ¿no? Es un tema Sí, es De por seguidores, vistas profe. y De por vistas, like. profe. Vistas, ajá. de vistas, pero también Profe, de afiliados o, ¿cómo se llama eso? de Antes afiliados. no sé, hubo algo que se hablaba que Suscriptores, se De profe. podían usar suscriptores. bots. Ujú. Afiliados. Usar bots para que parezca que tiene más gente de la que no es. Los bots. De Julio, sí. Entonces los suscriptores también le dan un plus y facturan, ¿no? De acuerdo con los suscriptores que tengan, de acuerdo con los likes que tengan. Eso es las nuevas tendencias. Ahora hay otra plataforma que es, ¿cómo se llama? TikTok. ¿Quién tiene TikTok de ustedes? Me imagino que todos. Nadie va a arreglar ese pecado, profe. ¿Por qué no? ¿Qué pasa con TikTok? ¿Para qué es TikTok? Miércoles, ¿no? Pues, No, bueno, Profe, yo a lo tengo, TikTok yo me lo lo tengo activo, respetan. pero es para perder el tiempo. Hay como para quemar el tiempo antes de mimir. Sí, pero todo el mundo hace videos y vainas en TikTok, pero ¿para qué es esa vaina? ¿Para mostrar qué? No, Gracias profe, un TikTok, es bastante profe. todo, profe. Hay contenido informativo, pero, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican solo como a exhibir y a eso. Hay de comedia también, hay de todo un poco. Por decir lo que tiene más éxito es como lo de cuando se muestran y todo eso, profe. Como Los contenido. bailes. Ujú. Los bailes, sí. Sí, obvio. Eso. Hacen bailes, imitaciones. Bueno, y haciendo digamos, una encuesta entre todos ustedes, nosotros acá solamente, ¿qué plataforma utilizamos más? Todo el mundo está utilizando WhatsApp, obviamente. Pues lo utilizamos mucho, pero Instagram está superando a WhatsApp, ¿o cómo estaría eso? ¿O el TikTok supera ahora
al Instagram. que TikTok fue tendencia. Y pegó, creo que más Están, que las no, se dan parejo. Sí. Sí, Ahí profe, fue sí. avispado el Es Zuckerberg que a Instagram comprar WhatsApp también lo y unen con TikTok, porque también, digamos, los que hacen videos, dicen como, bueno, les muestro la segunda parte de la historia, pero en Instagram. Entonces eso ya es como ¿Cómo qué? Alexandra, se te fue lo que estabas comentando. Profe, pero yo digo que es difícil de comparar porque el propósito de esas redes sociales es como diferente, ¿no? Es diferente. Ok, Porque en entonces, el WhatsApp lo principal es una mensajería. Y pues Instagram la tiene, pero uno no la usa tanto para eso, uno la usa es para ver contenido, para ver historias. y ¿cómo se llama esto? El Twitter. ¿Facebook? Twitter. Ah, Twitter. El Twitter. Compartir ideas, chistes, profe. Pero O si lo lírica. utilizan, ¿ustedes lo utilizan? No, profe, eso es para los presidentes. Yo, por ejemplo, lo utilicé una época, creo que hace por ahí un año y de resto, tengo todavía la cuenta, pero nunca he vuelto a veces me aparece, ahí sí como dicen, los chismes políticos y los chismes a través de Twitter, entonces me aparece el tweet y yo lo miro, y miro el hilo, pero de resto no, ni siquiera publico nada. Tengo creo que como 40 seguidores y de resto yo no tengo otros Ya tengo un influencer. y de resto tengo otros 40 y nunca lo utilizo realmente. Es más, Instagram creo que tengo cuenta, pero tampoco la utilizo. Entonces, lo único que utilizo es WhatsApp realmente. O sea, pero ya me estoy quedando viejo, ¿sí o no? Porque ya debería estar usando TikTok o así, o mirando esa red, y no la tengo. el problema es que Poco se está actualiza, profe, poco a poco se actualiza. Descargue la profe, no se va a arrepentir. que el problema es que los chinos están adquiriendo los datos de todo el que usa TikTok. Entonces es por eso que Estados Unidos como que no le gustó. Pero Ah, sí. porque ellos ya no tienen el Los poder otros del también data para nos ellos. gusta que otra superpotencia tenga el manejo tal de datos, ¿no? Que eso es digamos que eso es más valioso que el oro. Exacto. Entonces, y fíjense que Donald Trump iba ya a vetar el TikTok en Estados Unidos, ¿no? Estaba como en ese tema. No sé si eso lo logró, Sí, ya lo hizo. lo que pasa es que a él no le gustaba la idea de que TikTok funcionara bajo, digamos que un nombre chino y quería que Microsoft se encargara de comprarla. Y pues estaban como en ese proceso, pero no me volví a informar, profe. Ok. Bueno, entonces, todas esas plataformas son las que están en pleno boom, como estamos viendo. Ahora miremos este nuevo tema que es el de los juegos también, ¿no? Yo no he jugado nunca nada. Mis hijas sí se la pasan jugando de todo ahí en las redes. Lo último, ¿cómo es que se llama? Minecraft. ¿Cuál? El Among Us. No, hay uno que es como el que nosotros llamábamos el parqués. ¿Qué? Parchis. El parchis. El parchis. ¿Ustedes juegan parchis en línea o no? No, parchis, lo odio, profe. Uno pierde siempre. Ahorita lo que está pegando duro es Among Us. ¿Among Us? Profe, ahí no ve cuáles son los mentirosos. Among Us se llama. Ahí pierde amistades, profe. Bueno. Bueno, miremos a ver qué nos dicen de los videojuegos. Otra cultura que está en boga es el de los esports o deportes electrónicos. Nuevamente, muchos dirán que los videojuegos son cosas de niños, pero si usted ve el siguiente video se dará cuenta que ya no es solamente cosas de niños. Has toured the planet. So I just want to say thanks to all fans who come here to support us. It means a lot to me. Love you guys. All we want to do is play on the big stage. This is where we grow as players. I think everyone is really pumped up to get out there. It's a grand stage for a grand game. The best in the world
biggest, most important point, we have got you! All of you here in the arena will be part of history. To be honest, we just met here, to see us three people together, it's amazing. It's absolutely mind-blowing where esports has come. These are those moments I don't think anybody on that stage is going to forget. I love the emotion, this is what it's all about, this is it. They've done what usually you would imagine is impossible. Como se dieron cuenta, el eSports ha crecido en toda una industria y se lo considera como un deporte real como el fútbol o baloncesto en muchas organizaciones. Por ejemplo, en los Juegos Asiáticos del año pasado, 6 juegos fueron considerados como deportes demostrativos y en su edición del año 2022 ya se podrán ganar medallas reales. Igualmente, se está discutiendo para que en las Olimpiadas del año 2024 se incorporen algunos juegos como deportes demostrativos. Adicionalmente, les puedo comentar que los jugadores profesionales ganan mucho dinero. Por ejemplo, el jugador con el alias de Faker gana aproximadamente $5 millones anuales, incluyendo su salario e incentivos por victorias. Esta industria ha crecido tanto que para el año 2020 se espera tener un mercado de $1.650 millones y se espera que 70 millones de personas estén viendo una final de eSports importante. En caso de Estados Unidos, se espera que el único deporte que sobrepase en el número de espectadores al deporte electrónico sea el fútbol americano. Es decir, el mundo de los videojuegos sobrepasará al hockey sobre hielo, baloncesto e inclusive al béisbol en Estados Unidos. Así que si usted es una persona adulta y tiene hijos, no los castigue por jugar videojuegos, más bien verifique si tiene talento. Más bien verifique si tiene talento. ¿Quiénes han jugado y quiénes están jugando? A ver, cuénteme, ¿aquí en Colombia sí se mueve ese tema o no? A ver. No, profe, el internet claro no deja. El internet, claro, no funciona. Ni siquiera para recibir clases. ¿Cómo va a servir para jugar o qué? Dice José García. No, sí, Claro, profe. es que acá en el tercer mundo no está como tan avanzado lo que son las redes, ¿no? Entonces, pues, digamos que no se propicia tanto. Aparte, Colombia tiene como más temas importantes digamos que enfocarse, que mirar si los niños juegan o no, o si son talentosos. Aunque en Brasil y México sí se está expandiendo esta industria, que ya se están creando universidades para aprender de videojuegos. Y hay cadenas como ESPN que están transmitiendo esta joda, ya porque ya es tan popular, pero que ya los deportes normales va a ser para los viejitos. Van a decir, uy, este es viejito, ve básquetbol, ¿no? Si ve básquetbol, si ve ¿a quién? A LeBron James, pues si usted es viejito. Esos son los que a mí me gustan, ¿no? Ese deporte, el básquetbol. Pero ¿Han mirado si en el futuro pues, sea parte de los deportes olímpicos, esto de los videojuegos? Está en la coda que... sí, está creciendo a unos niveles impresionantes, ¿no? Bueno, pero entonces en Colombia no está tan desarrollado ese tema. Pues podría uno empezar a mirar si se puede incorporar, ¿no? En este tema. Pero yo sí he oído de equipos que sí ya han participado en torneos, porque 2 por equipos, sí. Ahí el complique es conseguir patrocinadores y todo. Eso vale plata, eso. Claro, pues. Y se entrenan, y es de entrenarse todos los días y hacerle como ya un deporte en sí. Manager, profe. ¿Cuál? ¿Cuál juego? No, que Julio tiene alma de manager, profe, ya sabe toda la vuelta y todo. Ah, no, pues claro, ese nos puede servir. Julio nos puede apoyar, a entrenar, ayudarnos a entrenar. Hay que ver cómo nos entrena Julio. Yo tengo pues el único de máquina tengo un Super Nintendo, no más. Yo llegué hasta ahí. Hasta ahí. No, Calma, viejo.
Super Nintendo, no, pues yo ni a eso llegué. Yo creo que arranqué en Atari y me quedé en Atari. ¿Sí sabían que existía el Atari o no? Sí, Es profe. obvio, profe. Como la madre de las consolas. Exacto. Entonces, yo creo que Por culpa de ellos casi esta industria en los 80 se desaparece. Fue Japón el que salvó Nintendo, esto de la industria de los videojuegos, sí, señor. Bueno, entonces, miremos este pedacito. A lo largo de este video hemos visto que la industria 4.0 está trayendo muchos cambios y son cambios que van a ocurrir nos guste o no nos guste. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados ante este cambio? La respuesta lo tendrán cada uno de ustedes. Lo que sí le puedo decir es que para algunos esta era será una época de crisis, ya que no querrán salir de su zona de confort. Pero para otros será una era de grandes oportunidades. Bueno, entonces yo creo que es una época de grandes oportunidades. Pues hay que ver. Los chinos sí dicen eso, ¿no? Los chinos tienen la palabra crisis para ellos es sinónimo de oportunidad. Entonces creo que hay que tomarlo desde ese punto de vista, ser más optimistas, ¿no? Como una oportunidad. Bueno, y los sectores económicos es rapidito. Este video lo vemos, que es lo del tema del día de hoy, pero eso creo que ya lo Los hemos 5 sectores económicos trabajado, de la economía. pero miremoslo. Los sectores económicos son sectores de producción y son divisiones de las actividades económicas agrupadas de acuerdo a características comunes. Divisiones de las Los sectores económicos, ya habíamos hablado un poquito de esos sectores económicos. ¿Cuáles son? ¿Ya alguien se acuerda? los primarios, secundarios, terciarios. Exacto. Que de los terciarios ya nacieron los otros dos, ¿cierto? El cuaternario y el quinario, es decir, de los de cuarta generación y quinta generación. Acá hay un mapita para que lo vean. Este mapita lo complementé yo. Miremoslo rápidamente. Entonces tenemos sectores económicos, productivos o económicos, ¿cierto? Están los tres tradicionales, que son los sectores primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Teníamos los tres tradicionales, primario, secundario y terciario. Y están aquí las divisiones. Entonces, en Colombia tenemos agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. ¿Qué es la silvicultura? Silvicultura, ¿qué será? A ver, ¿quién googleó? ¿Quién me dio la respuesta? Un momento, profe. Claro, no deja. Claro, no deja, claro, es el que le está importunando. En esto de los videojuegos va evolucionando, porque cada vez ya las consolas van a ser obsoletas, por eso tener un computador ya no puede jugar los mismos en un Play o algo, ya que Google está haciéndole algo el Google Stadia, ya tener los videojuegos puro en la red, ya no tener formato físico. Ya. Ah, claro, Eso no todo es- está en línea, ¿no? Los juegos están en línea. Profe, la silvicultura es lo relacionado con los cultivos, con Explotar el montañas y cuidado de la bosques. explotación, sí. Ok, montañas y bosques normalmente para madera, ¿no? La silvicultura normalmente... ¿Qué más tiene, profe? ¿Cuál? Que madera es lo que más tiene, profe. Ahí Ujú. entraría, digamos, también la minería, profe. Sí, pero fíjense que la minería está dentro de más, digamos, como industria petrolera, minera, petroquímica en la parte secundaria.
en la parte de la industria de actividades de manufactura y extracción y transformación industrial, porque tiene transformación, extracción y transformación industrial. Entonces son las grandes industrias del hierro, las grandes industrias del carbón, las grandes industrias del acero, ¿cierto? De cemento. Entonces todo esto tiene extracción y la misma petrolera. Entonces tienen extracción del producto y transformación. Entonces es el del sector secundario. Las actividades extractivas tradicionales obviamente son de minería, pero como son grandes industrias ya las llamamos secundarias. En Colombia tenemos estos 9 sectores, pero realmente ya hay 17 sectores clasificados. Estos fueron los primeros, que eran el sector agropecuario, sector servicios, sector industrial, sector transporte, sector comercio, sector financiero, sector construcción, sector minero energético y sector comunicaciones. Pero ya se amplió esto también a 17 sectores. Y tenemos el terciario, que son los servicios, ¿cierto? El famoso sector servicios, que son actividades de prestación de servicios y las actividades de profesionales. Pues ahí están todos los temas de comercio, sector bancario, distribución, transporte y logística, ingeniería, etcétera, etcétera. Y tenemos el cuaternario, ¿cierto? Que ya es con la información digital, o sea, con todo el tema digital y la información, data, consultoría. Entonces, investigación más desarrollo más innovación. Todo este tema de generación de alta tecnología, planificación financiera, servicios de índole intelectual, ¿cierto? Entonces, todos los temas de consultoría, consultorías financieras, consultoría tributaria, consultoría gerencial, todo esto es del sector cuaternario. Y el quinario está más que todo para las industrias culturales, las industrias del arte y las industrias creativas. Por eso aquí nombramos la famosa economía naranja, ¿cierto? ¿Qué es la economía naranja? Eso la vamos a ver más despacio, pero en general la economía naranja es la misma economía creativa. Eso le han dado un nombre a color precisamente para poderla identificar y generar, digamos, como toda una tendencia de la economía, sobre todo para las industrias del entretenimiento, para la industria cultural, la educación como tal, también la misma salud. Todo lo que se requiere para innovar y desarrollar este sector, ¿cierto? Se llama generación del conocimiento, es decir, un sector que genera conocimiento y propiedad intelectual. Entonces aquí juega mucho el tema de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque cada libro que uno hace, cada, digamos, en temas de entretenimiento, una obra, una película, ¿cierto? Todo esto tiene una inversión, pero también tiene unos derechos de autor. Esos derechos de autor precisamente es una de las peleas grandes que tienen Estados Unidos con China, a raíz de del no pago de regalías. Cuando uno tiene derechos de autor, le sirve para, obviamente, como dicen, con base en la creación que hizo de una película, de un libro, pues que se le paguen unas regalías al autor, derechos de autor. Esas regalías son ese pago, ¿cierto? Como los que se inventan una canción también, ¿sí? Es ese pago a esa invención y a cada vez que se reproduce esa canción o ese libro, ¿cierto? Entonces hay unos pagos de regalías o unos derechos de autor. Eso es lo que está peleando sobre todo Estados Unidos con China por el tema del software. Básicamente el software de Google o la instalación del Android como tal, o sea, el sistema Android, ¿cierto? Que maneja Google y que lo tienen los demás, ese software, digamos, operativo, que lo tienen los demás
la competencia, Samsung y Huawei, todas estas chinas, y no pagan las regalías de esa utilización de ese software. Entonces, eso es parte de la pelea, y por eso inclusive hace poco, bueno, relativamente poco, ya va a ser un año, en Canadá hicieron todo un tema por ese manejo de ese espionaje que se tenía, y lograron capturar a la presidenta de Huawei en esa época en Canadá, precisamente porque no ha acatado el tema de propiedad intelectual. Entonces, esa ha sido una pelea muy fuerte también dentro de esa misma pelea comercial China-Estados Unidos, sobre todo el tema de propiedad intelectual. Bueno, para que ¿Usted, tengan... usted qué sabe por qué antes Japón sí era como líder y se fue relegando y llegó China? ¿Por qué Japón se desperdió ese? Pues Japón sigue siendo potencia mundial. Lo que pasa es que hay varias connotaciones respecto a eso. Los chinos, digamos, tienen mucha mano de obra, ¿cierto? Acuérdense que Japón es pequeñita y tienen también grandes, China tiene también grandes, digamos, extensiones de tierra para cultivar, para alimento, para muchas cosas, y también tiene grandes yacimientos, sobre todo de productos especiales, por ejemplo, para hacer las pilas, como las tierras raras, el níquel, el litio, el tantalio, el coltán. Sí. También tienen grandes extensiones y depósitos de estos minerales. Entonces, tienen muchos recursos y por eso han salido, y sobre todo uno de los factores de producción que más tiene China es la mano de obra. Mano de obra y sobre todo mano de obra barata. Eso es lo que más ha impulsado a China a ser una potencia mundial. Comparativamente, digamos, con Japón, la situación es que Japón es una isla pequeña, es una isla que tiene que todo importarlo, porque no tiene grandes extensiones. Inclusive, el último aeropuerto en Japón, pues tiene o sea, ellos siguen siendo líderes, digamos, en esa innovación tecnológica y eso, pero prácticamente utilizaron el mar y les tocó fundir placas en el mar y quitarle al mar para hacer las pistas que requerían de aterrizaje del último aeropuerto en Japón. Entonces, tienen problemas precisamente digamos, no tanto de innovación y desarrollo y eso, sino de recursos como tal. Recursos naturales, recursos materiales, y también tienen problemas, obviamente, ya de sobrepoblación. Entonces, y muchos de las empresas japonesas fuertes y las grandes multinacionales, pues se trasladaron, que eran japonesas, se trasladaron sus operaciones, lo que muchas otras también en el mundo, tanto europeas como americanas, trasladaron sus operaciones a China. Entonces, esa deslocalización ha hecho que China sea mucho más fuerte y que esté creciendo como potencia mundial, ¿cierto? Más, obviamente, factores de producción, más el factor de producción principal, que es la mano de obra, la tiene muy barata. Por eso casi todo el mundo ha mandado sus fábricas, porque la mano de obra es muy económica, entonces tiene ventajas competitivas producir allá. Ahora con la pandemia ha tenido problemas, pero otra vez las empresas, digamos, están pensando en volver a sus sitios de origen. Muchas empresas lo han hecho, pero mantienen obviamente las maquilas o los procesos, digamos, de producción de sus productos todavía en China. Entonces, todavía la importación, digamos, China se volvió la gran fábrica del mundo. La gran fábrica del mundo. Todo se produce allá. Todo sale de allá. Toda la fabricación. Por la mano de obra barata, por muchas condiciones, la libertad de aranceles. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas hacen que se desarrolle el libre comercio. Entonces, ellos tienen el modelo, obviamente,
Ellos son parte de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y tienen esa libertad de exportar a los países que quieran, ¿cierto? Desde allá se exporta, se volvió el país más exportador del mundo, por eso está creciendo, o creció pues, en esta última década a unos niveles muy buenos, aunque en los últimos años ha decrecido, ¿no? Por el tema del PIB y la guerra el PIB ha decrecido con la guerra con Estados Unidos y el tema arancelario de la guerra comercial con Estados Unidos. Entonces ha tenido esa situación. Pero China, por eso ha crecido a los niveles que ha crecido y se dice que hacia el año 2030 podría ser la primera, o sea, en términos de hegemonía, y por eso la pelea también de Estados Unidos, podría ser la primera potencia mundial en ese liderazgo mundial, digámoslo así. ¿Ok? Bueno. Sí, te respondí, Julio. Sí, señor, sí. Gracias. Profe, yo quiero hacer un aporte como de esa pregunta. Bueno, cuéntamelo. Es que lo de Japón, sí, yo había visto, y es que Sí. en Japón, digamos que la cultura no es de que los jóvenes cuando estudian y eso no se proyectan a emprender, sino que su sueño es pertenecer a las grandes empresas que ya hay japonesas, ¿no? Como Honda, Kawasaki, Yamaha, Nintendo, y pues tampoco hay, digamos que espíritu de emprendimiento, y pues la otra opción que es, son los inmigrantes, que pues siempre son los que llegan a emprender. Tampoco es una opción, digamos que viable, porque en Japón son muy nacionalistas y ponen mucho pereque a que vengan inmigrantes, digamos que a trabajar y a crear su vida ahí. Entonces, pues yo Sí. digo que eso, como tener las puertas muy cerradas y ser muy conservadores. Aparte que pues después de las dos bombas nucleares con las que resultaban en 1945, cuando acabó la Guerra Mundial, pues digamos Sí. que fue un gran golpe a lo que era Japón. Sí, también ha tenido esas connotaciones y lo que tú dices es también asertivo en términos de la cultura, ¿no? La cultura japonesa es una cultura muy tradicional, muy cerrada, más difícil de negociar con ellos. Bueno, en general con los asiáticos es complicado y son temas de largo aliento. Cuando uno negocia con un japonés o con un chino es un tema de largo tiempo. No es una cosa como uno está acostumbrado a negociar rápidamente y se llegan los términos, importe, exporte y chao. China está cambiando esa mentalidad, tiene muchos traders, por eso hay muchos traders que se han ido de aquí y se han instalado en China precisamente para dinamizar todo ese tema cultural y que se hagan los negocios mucho más rápido. Pero al principio era también súper lento y complicado. Y si son negocios, digamos, entre unas esferas altas, normalmente son negocios de mucho tiempo y a veces puede que ni siquiera se lleguen a dar. Por ejemplo, una empresa como Mitsubishi. Mitsubishi, pues tiene sucursales en muchos países y todo, y puede estar involucrada en muchos negocios de alto calibre, como trenes, puertos, o sea, temas de infraestructura fuertes en muchos países, pero ellos pueden estar, digamos, negociando por años, cosa que no estamos acostumbrados los occidentales a hacer. Nosotros creemos que sí se debe madurar el negocio, más sin embargo, es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural de negociación. Y a propósito de eso, sería bueno revisar. Hay un personaje aquí que es colombo japonés, que es Yokoi Kenji. Y tiene cosas muy interesantes cuando compara las dos culturas. Sería chévere mirar un videito de él sobre cómo compara las dos culturas, ¿no? Uno de los temas que él dice que los hace diferentes a nosotros, pero que es cultural, obviamente, es el tema de la disciplina. Pero él, como es latino, también dice, no, pues, pero es que de todas maneras el tema que nos hace a nosotros diferentes y también exitosos, digamos, es la pasión.
pasión por lo que hacemos, pasión por lo que, digamos, pasión hasta por vivir, ¿no? Ellos tienen otro manejo en el tema de vida, pero es un tema de disciplina que obviamente les ha servido, son disciplinados, son, digamos, lo que llamarían los gringos narrow-minded, un poquito como cerrados de mente, pero dedicados a lo suyo, enfocados a lo suyo, que nosotros no somos así, ¿no? Nosotros claramente somos latinos, más pasionales, somos más de la alegría, más de otra forma de ser, ¿no? Pero es interesante cuando él compara las dos cosas y de hecho, pues a nosotros nos hace falta mucho más disciplina. Eso sí es cierto, o sea, deberíamos ser mucho más disciplinados, lograríamos mucho más con esa combinación, ¿no? Pasión, disciplina sería la clave del éxito, que él lo ha planteado así en varios videos que le he visto, varias presentaciones que le he visto interesantes. Bueno, muchachos, entonces dejemos por hoy ahí. Vamos a llamar a lista rápidamente. Juan Pablo. ¿Juan Pablo está o no? Me tocó ponerle falla. No, profe, es que no puede activar el micrófono. ¿En dónde está Juan Pablo? ¿En la carrera de motocars o qué? No. Estoy aquí. ¿Prendo la cámara? Sí. Está practicando videojuegos. ¿Está usted de juego o qué? No, Ya está. Bueno, todos me responden y prenden la cámara, por favor, que necesito verlo. Juan Andrés Díaz. Presente, profe. ¿Dónde está Juan Andrés Díaz? Está amanecido, profe. Cámara. Hoy. Ese gordo sí es más mentiroso. Bájale ahí, profe. Juan Andrés, ya lo vi, muy bien. ¿Por qué? Porque está tan oscuro allá. Es que por lo que la luz me llega en la espalda, entonces queda contra luz. Ah, ya. Okay. Bueno, Johan Sebastián Flores. Presente, profe. Ok. Bueno, gracias. Jason Fuentes. Presente, profe. Ahí está Jason. Ok, muy bien, gracias. José Luis García. Presente, profe. Ok. Gracias. Gordo lambón. Jefferson Alexander. Presente, profe. Sí, Andrés. ¿Dónde está Jefferson? Profe, es que tengo problemas con el internet, como estoy con los datos, no le puedo poner la cámara. Este hombre, bueno. Jason Ferney Sierra. Jason Ferney Sierra. Presente, profe. Presente, profe. Ahora sí, Jason, listo, gracias. Yelixa Rojas. Presente, profe. Ok, gracias. Denny Juliet González. Presente, profe. No te vemos en cámara. ¿Dónde está tu cámara, Denny? Sí, profe. Ahora sí, listo. Gracias. Judy Carolina Duarte. Presente, profe. ¿Dónde estás? ¿Estás entregando un pedido o qué? ¿Dónde estás? Sí, profe. Te están trabajando y estudiando. Pilas. Tranquilo, profe, que vamos tomando apuntes. Bueno. Girley Alexandra Guerrero. Aquí, profe. No te veo. Girley, cámara. Aquí ya lo tengo prendido. Ahora ¿Me sí. ve? Ya. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Listo. María Paula Herrera. Acá, profe. Uy, también estás a oscuras. Sí, profe, es que mi habitación es un poco oscura. Ah, bueno, ok. Jorge Jason Jaimes. Presente, profe.
¿Dónde anda su señoría? Bueno, ya lo vi. Acá, profe. Ahora sí. Gracias. Laura Valentina Novoa. Yo, profe, presente. Laura Valentina, no te veo en cámara. Ya, profe, ¿no me ves? Hola. No, ¿En serio? Bueno, ¿qué hago? no te vemos. Bro, a veces es mentira. Ahora sí, ahora sí. Es que se te va la foto rápidamente, Laura Valentina. Bueno. Julio. Por ahí está Julio, eso, muy bien, gracias. Jacqueline. Jacqueline Romaña, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Presente. ¿Dónde está, mujer, que no la veo? Ahora sí, también está Contraluz. Sí, profe. Ah, ok. Bueno, listo. Michelle Daniel Ortega. Profe, ella escribió al grupo que le mocharon la luz, pero ya está en clase. Sí, ya estaba en clase. Escribió al WhatsApp. Sí, escribió al grupo. Ah, sí. Ok. Pero ella estaba conectada al principio. Bueno. Lady. Presente, profe. Bueno, listo. Ok, muchachos, entonces nos vemos mañana. Mucha suerte. El viernes la tarea, pilas, ¿no? Bueno, Gracias, profe, profe. gracias. Tarea, ¿qué? Bueno. La Listo, tarea. profe. Gracias. ¿Cuánta Chao. tarea? Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profe, chao. Mañana, chao.